Teología es el estudio de temas importantes tales como Dios, Cristo, la Trinidad, el Espíritu Santo, el plan de Dios. Damos la bienvenida al Dr. Alberto Platt, maestro para esta importante materia. Dios le ha provisto al creyente en Cristo Jesús de grandes recursos para vivir la vida que este mismo Dios quiere que viva. Y para disfrutar una comunión íntima con Él. La vez pasada vimos que en realidad la comunión con Dios es un camino de 2 vías. Dios se ha comunicado al hombre y por su palabra, la Biblia. Él continúa haciendo esa comunicación. A través de ella, el creyente está informado de lo que Dios, su Dios, exige. Que conste, no son nada más sugerencias que ofrece Dios en su palabra. Es la independencia clásica y pecaminosa del hombre caído que quiere cambiar las justas demandas de Dios en nada más que sugerencias de su parte. Le toca al creyente seguir las instrucciones del manual si quiere disfrutar la comunión con el autor. Lo interesante es que en la misma Biblia, Dios hablando con el hombre, exige que el hombre hable con él. Se llama la oración. Dicha comunicación de parte del creyente también tienes que obedecer las reglas, porque en eso, como en todo lo demás de la vida cristiana, Dios no nos ha dejado a que lo hiciéramos como nos diera la gana. Los elementos básicos los encontramos en la enseñanza de Jesucristo a los suyos en el aposento alto. Se dirige a la oración al Padre, Juan 16:23. La oración se ofrece por los méritos de Cristo y de acuerdo a todo lo que su nombre representa, Juan 14, 13 y 16, 23 y 24. El propósito de la oración, como el de todo lo que el creyente hiciera, es la gloria de Dios en Juan 14, 13. San Pablo nos recuerda que la oración es un requisito, igual que un recurso. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Y en Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo. Así que la pregunta, ¿por qué orar? Tiene una contestación netamente bíblica. Oramos porque Dios en su palabra nos ha dicho que lo hiciéramos. No ha de ser que cumplamos con su directiva, siguiendo la idea errónea de querer imponer nuestra voluntad sobre la de Dios. Mucho menos debemos de pensar que la oración efectuará un cambio en Dios. Su voluntad es soberana y su carácter con el plan que ha desarrollado son inmutables. Oramos porque somos obedientes y oramos con confianza. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primero de Juan capítulo 5, 14 y 15. Le expresamos nuestras oraciones, nuestras cargas, nuestras necesidades y nuestras súplicas, siempre controladas por los principios bíblicos, inclusive y especialmente el querer someternos a la voluntad divina. Así, nuestra oración le glorifica. Ahora bien,
Cuando de recursos para la vida del creyente y para la comunión con Dios se hablan, inmediatamente surge en la mente del estudiante bíblico otro gran tema del Nuevo Testamento: la iglesia. En la 9ª lección de esta serie tocamos el tema en la consideración del presente período o época de la historia bíblica. Hoy, el término iglesia evoca diferentes cuadros para los bíblicamente indoctos. Algunos pensarían en tal vez imponentes catedrales góticas con arquitectura impresionante. Otros considerarían que la iglesia es solamente otra institución social que ha de dedicarse a la agenda y la filosofía de su ambiente. Desgraciadamente hay todavía otros quienes piensan que el término se refiere solamente a un club religioso. Si queremos saber lo que es la iglesia verdadera, tendríamos que consultar la autoridad final al respecto: el manual, la Biblia, y en este caso el Nuevo Testamento. Aún allí, el término se emplea de diferentes maneras. Como el sentido básico de la palabra es una asamblea, se usa en Hechos 19 para referirse a un grupo político. Con frecuencia se refiere a un grupo de creyentes viviendo en cierto lugar específico. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 1:1, la iglesia de los tesalonicenses. Pero a través del Nuevo Testamento, el sentido técnico de la palabra iglesia refiere al organismo universal formado por todos los verdaderos creyentes de la presente época de la gracia de Dios. Principiaremos nuestra consideración con las palabras de Jesucristo mismo en San Mateo capítulo 16. Ahí, después de la gran confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, 16:16. Dijo Cristo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, 16:18. En primer lugar, se notará que Cristo es quien edifica la iglesia. Y cuando hablaba con Pedro decía: edificaré, o sea, una obra que lo haría en el futuro. Desconocida en el Antiguo Testamento, la iglesia nació en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. San Pablo expresa lo que pasó con estas palabras: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12:13. El término cuerpo es una de varias figuras empleadas para describir la naturaleza de la iglesia. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Efesios 1:22 y 23. La figura sugiere la unidad por la relación que cada miembro sostiene con Cristo, la cabeza de la iglesia. Y no debemos de pasar por alto la fuerza del término cabeza. Se refiere a quien tiene el derecho de mandar, el soberano. Prosperará el cuerpo cuando en todo se somete a la dirección de la cabeza. La metáfora cuerpo también sugiere la interrelación de los miembros. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12:5.
Otra metáfora que refleja la naturaleza de la iglesia es la de la novia. Por ahora, de acuerdo a las costumbres orientales de aquel entonces, la iglesia es la desposada, esperando la venida del novio para luego celebrar las bodas. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ya ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Apocalipsis 19, 7 y 8. Esa misma venida es la que Cristo indicaba en Juan capítulo 14, versículo 3. Vendré otra vez. Y que San Pablo anticipa en 1 de Tesalonicenses 4. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La grey de Dios, 1 de Pedro 5:2, es otra metáfora que describe la naturaleza de la iglesia, esta vez con vocabulario de la cría de animales. Es obvio a quién pertenece la grey. Jesucristo les llama mis ovejas, en Juan capítulo 10, 27. Y mi Padre que me las dio, 10, 29. Hebreos 13, 20. Señala al Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas. Y el testimonio de Cristo mismo es: yo soy el buen pastor. Juan 10, 14. Explorando un poquito más la comparación, notamos que es la naturaleza de las ovejas depender de su pastor, un factor importante. Cuando de la relación de la iglesia con Cristo se habla. San Pedro, en 1 de Pedro 2:9, describe la naturaleza de la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La función de un sacerdote es la de presentarse delante de Dios para servirle. Efectivamente, la palabra servir nos lleva directamente a la consideración de lo que es el propósito de la iglesia. Por supuesto, el propósito global de todo lo que hay en el universo es de glorificar a Dios. Hablando específicamente de los creyentes, Pablo dice que fuimos escogidos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:6. En el mismo capítulo agregó: a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Efesios 1:12. No nos ha de sorprender que era San Pablo quien nos ha presentado más detalles de lo que está involucrado en el propósito de la iglesia. Hablando de Cristo, dijo: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. La idea básica de la palabra perfección, aquí en el versículo,
es completamente equipado, desarrollado, maduro. Dios había provisto a ciertas personas dotadas con sus instrumentos humanos para alcanzar su meta. La madurez de los santos para el ministerio. El Espíritu Santo usa sus instrumentos, los hombres dotados, para la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Según de Timoteo 3, 16 y 17, recalca la razón por enseñar la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra, toda buena obra. El cuerpo de Cristo se edifica con una dieta de Biblia. 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Por lo que encontramos en Santiago capítulo 1, versículos 2 a 4, hay otro instrumento en las manos del Espíritu Santo para conducirnos hacia la madurez, y es el sufrimiento. Según Santiago, es la prueba de la fe que produce la paciencia. Y la obra completada de la paciencia es que seamos perfectos o maduros. Ya hemos visto algo del principio y del propósito de la iglesia. Y ahora queremos examinar el pueblo de la iglesia. En capítulos anteriores vimos algo del lugar de la iglesia en el plan de Dios. En el presente estudio notamos que la iglesia universal está formada de creyentes, exclusivamente de verdaderos creyentes de la presente época de la gracia de Dios. Cristo mismo había dicho que la formación era futura. Edificaré mi iglesia. San Mateo 16, 18. Así afirmando que la iglesia es diferente a Israel. No es la continuación de Israel, ni la reformación de Israel. Tampoco ha usurpado el lugar de Israel o las promesas del pacto incondicional hecho por Dios con Abraham. Israel, la nación, compuesto de judíos que aceptan a Jesucristo como su Mesías, tendrá un gran futuro con la garantía de un reino mesiánico, la paz y la posesión de su tierra en perpetuidad. Pero la presente época es muy diferente que el futuro. Uno de los distintivos de la iglesia es que los individuos que aceptan a Cristo como su Salvador de entre los judíos y los gentiles por igual, forman la iglesia. Ese factor es una verdad no revelada en el Antiguo Testamento. Efesios 3, 5 y 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, a apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Jesucristo por medio del Evangelio. Siempre hablando del pueblo que forma la iglesia, tenemos que mencionar otra característica singular del período conocido como la edad de la iglesia. Me refiero a los dones espirituales. Un don espiritual es una habilidad o aptitud para el servicio, conferido soberanamente por el Espíritu Santo. Pero todas estas cosas las hace uno
y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primera de Corintios 12:11. La palabra clave en la definición es habilidad. El don otorgado no equivale a un puesto oficial en la iglesia. Tampoco se refiere a alguna área geográfica por ahí, o una especialización, un ministerio a cierto grupo, como que hubiera un don de trabajar con jóvenes, etc. No se debe de confundir el talento con el don. Un talento es una inclinación o disposición innata hacia la pericia en cierta área. Digamos, en el canto, o el hablar, la pintura o la escultura. Pero puede ser que el incrédulo sea talentoso, pero el don espiritual solamente lo recibe el que acepta a Cristo. Bien es cierto que los dones espirituales abren el camino para usar los talentos en el servicio del Señor, pero no se debe de confundir los dos. Las listas bíblicas de los dones se encuentran en Romanos 12, Primera de Corintios 12 y Efesios 4. Efesios 2:20 indica que los dotados apóstoles y profetas fueron dados a la iglesia para su fundación. Así que la primera generación de la iglesia experimentaba los pródigos hechos por aquellos acontecimientos que la segunda generación no vio. Considera cuidadosamente Hebreos 2, 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Se notará que la segunda generación oyó de aquellas obras, pero no las experimentó personalmente. Las señales iniciales siempre pertenecen a la iglesia entera, por haber sido parte de su historia, aunque las mismas no se repiten en los años subsecuentes. Con frecuencia surge la pregunta: ¿cómo puede uno identificar su don o sus dones? Primero hay que consultar la Biblia para indagarse de cuáles son los dones. Puesto que el Espíritu Santo reparte los dones soberanamente, es obvio que se consulta la Biblia no para escoger el don que le guste, sino para reconocer los dones que hay. La verdad es que uno ha de tener y exhibir la buena voluntad de hacer todo lo que el Señor le indicare. Más vale servir en lo que esté a la mano que hacer, que perder el tiempo averiguando qué don o dones tenga, sin servir. En ese servicio de Dios, activo y fiel, Él mismo estará puliendo el don. Y otros hermanos notarán su don desarrollándose. Es probable que a la vez Dios le mostrare todavía otra habilidad para el servicio, aún una que nunca se le hubiera ocurrido poseer. Bueno, ya vimos algo del principio de la iglesia, el propósito de la iglesia y el pueblo de la iglesia. Nos toca considerar el inminente y espectacular porvenir de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es inminente,
en que no hay otro evento profetizado que tiene que llevarse a cabo antes. Es espectacular por la manera en que se lleva a cabo y por lo que sigue después. En labios del Señor Jesucristo mismo, San Juan 14, 2 y 3, dice así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por revelación, San Pablo agrega detalles dramáticos. Primero de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primero de Corintios 15, 51 y 52. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Así que el arrebatamiento de la iglesia es el próximo evento en la agenda profética de Dios. No es el final del mundo, no es el juicio final, no es el juicio final de los inconversos, eventos todavía en el futuro más lejano. Pero por otro lado, la iglesia arrebatada sí pasará por un juicio, pero no la condenación. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es el juicio de las obras del creyente. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Primero de Corintios 3:13. El aprobado será premiado con algo que le permitirá glorificar a Dios en un grado más elevado durante toda la eternidad. Al estilo de los ancianos de Apocalipsis 4:10, echando sus coronas delante del trono de Dios, el creyente también dirá: Señor, digno eres. A todo eso no podemos sino decir con Juan: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Gracias, Dr. Platt, por esta fascinante lección. Ya terminamos nuestro estudio de teología, basado en lo que dice la Biblia. Recuerda lo que el plan de Dios incluye. Aplícalo a tu vida y ministerio.